Y ese día se me hizo muy, muy, muy prolongado ese tramo, hasta que ya, güey, de repente vi y digo, ay, güey, aquí es, vámonos, ¿no? Pero sí tuve un rato la sensación de como si el tiempo no pasara. Cuenta la historia que le da la guitarra, el señor La Fina, La fina, sí. y le dice, toma. Sí. Él regresa a la ciudad y es pues la historia que se cuenta, ¿no? Sí. Sale Robert Johnson y te van a decir, fue un señor que le vendió su alma al diablo o hizo pacto con el diablo, y que si las costillas, que si se quitó las costillas para poder no sé qué cosa. ¿Te quieres fijar en eso o te quieres fijar en la música? Y sí, llegó a los pocos minutos y me dice, oye, ¿dónde viste eso que me dice aquí este güey? Digo, aquí arriba, ahí. Dice, ¿qué crees? Ya van varios clientes que lo ven ahí también. No sé si le pidió clases o cómo, pero el chiste es que él le daba clases todas las noches, se iban al cementerio a practicar. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte. Déjame pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, por favor me ayudes suscribiéndote, activando la campanita, dándole like. Este episodio particularmente es muy diferente a todos los demás y yo sé que te va a gustar porque el día de hoy, además de que no me encuentro solo, me encuentro con un gran invitado. Vamos a hablar de teorías de conspiración, de temas terroríficos que están involucrados en la música y démosle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es la cuarta vez que estás en el podcast. La cuarta ya. César Huesca. Un placer, mi Jerry. Un muchas gusto gracias como siempre. Bienvenido a tu estudio. Por abrirnos las puertas otra vez de acá de tu estudio. Las veces que gustes. Muchas gracias. Y pues el día de hoy, bueno, este mes es mes de Halloween, Sí. fiestas de terror, de disfrazarse, que si el Día de Muertos. Bueno, el Día de Muertos. De exaltar a los demonios. Exactamente. Entonces, ¿qué mejor forma de abordar este mes que con estas teorías de conspiración, estos rollos que también místicos que envuelven a la música, ¿no? Claro, aunque fíjate, sí quisiera yo como mencionar que octubre, ¿verdad? Octubre es la parte del Halloween, ¿no? Sí. Cuando hablamos de, porque luego dicen, no, es que es Día de Muertos y la chingada. No, o sea, cuando hablamos de Día de Muertos, ya es noviembre. Sí, claro, a inicios de noviembre. 1 y 2, ¿no? Mientras que Halloween es que 31, ¿no? Sí, está ahí pegadito. 30, ¿no? Bueno, sí. Pero como que cumple toda esa franja de tiempo. Final de mes, de octubre, es como que un tipo de celebración, porque dije ahorita, exaltar los demonios, yo lo asociaría con esa parte de octubre. Y ya después viene la parte de recordar a nuestros fieles difuntos. Claro, ¿verdad? Que eso ya es algo más mexa, ¿no? Es más que lo más mundial, popular es Día de Muertos, ¿no? Sí. Y que te disfrazas y que las fiestas de Halloween y todo eso, ¿no? Y a eso añádele, digo, a lo mejor no nos vamos a ir sobre tanto ese tema, pero agrégale las celebraciones que hacen en las comunidades, por ejemplo, de repente en zonas de la sierra, ¿no? Y todo eso de diferentes regiones del país. Y cada quien tiene también como su culto, ¿no? Y tradiciones y actividades que hacen en Día de Muertos muy particular. Está bien bonito todo eso. Claro. Y para empezar, ¿tú qué tanto crees en la vida espiritual, en los demonios, que si las cosas ocultas, la brujería, todo esto de lo que envuelve pues la vida cotidiana, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto crees en esto o no? Mira, tanto como creer o no creer, más bien yo acepto de alguna forma que si todos tenemos, tú, yo y todos los que nos están viendo, tenemos el lado luminoso, ¿no? Como humanos, siempre tiene que haber la contraparte, ¿no? El lado oscuro que todos tenemos. Yo lo tengo, tú lo tienes, ¿no? Todos lo tenemos. Entonces, por supuesto, o sea, sí están las dos caras de una misma moneda, ¿no? Yo creo que si niegas una, tendrías que negar la otra, o sea, una no puede estar sin la otra. O sea, por ahí dicen que para que exista o para que puedas ser capaz de ver tu propia luz, tienes que estar consciente de tu propia oscuridad, ¿no? Al mismo tiempo. Yo voy sobre de ese tipo de pensamiento, de filosofía, ¿no? Ok. Y sí, no me gusta tanto decir hay bueno y hay malo, ¿no? Sí, decir que es que esto es malo y esto es bueno. Simplemente son cosas que existen, ¿no? Ya cada quien le da el contexto que o quiere. El fin, ¿no? O el fin que quiere de acuerdo a lo que viva o lo que experimente en su vida, ¿no? Entonces,
yo te voy a ser honesto y de eso va el podcast de hoy. Sí, claro. Agárrense, porque a mí me gusta observar ambas partes, observar la parte luminosa y observar la parte oscura también. Las dos son igual de relevantes, ¿no? Claro. No creo que haya que quitarle peso a una, ¿no? Y darle más pantalla de alguna forma a la otra. Las dos están ahí siempre, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y quién sabe más para allá, ¿no? Entonces yo voy sobre eso. Sí creo en las dos fuerzas. Ok, ¿no? ¿En tu vida cotidiana has vivido alguna o algunas experiencias que no encuentras razón de cómo explicarlas, sino dejársela a alguna fuerza que no vemos, que no entendemos? Sí, a lo largo de mi vida no han sido tantas veces, así que te puedes decir, no, güey, puta, han sido 20 veces o 50 o más que me ha pasado esto y esto y esto, pero sí tengo unas muy puntuales que hablaba yo justo hace poco en una plática, en una reunión con unos amigos. He visto cosas que aparentemente no tienen una explicación lógica o desde lo físico, ¿no? Dices, chingada, o sea, eso que vi, pensé que era una persona y cruzando la carretera, ¿no? En la madrugada, y no era una persona, ya que me acerqué más, yendo en el carro y bajé la velocidad y me acerqué más, pues era una bruma, güey, con forma humana que cruzó la carretera. Iba yo en el Arco Norte, venía yo de Puebla para Pachuca ya de madrugada, esto tiene 15 años más o menos, y clarito vi cómo cruzó, o sea, hasta me medio amarré porque dije, ay, cabrón, un güey se está cruzando. Pero no, conforme fui acercándome a esa, pues no sé, espectro, no sé. Cosa, silueta. No, güey, o sea, sí tenía forma humana, pero no era un cuerpo humano, no era una persona caminando, ¿no? Era una bruma como con silueta humana cruzando y se perdió en la oscuridad del otro lado de la carretera. Y ya no la vi, ¿no? Dije, eso no era una persona, o sea, y no aluciné, güey, o sea, no me había metido nada, a lo mejor me había echado unas chelas o algo, pero no al grado de sí, ver pero algo eso así. no te hace alucinar. No, definitivamente fue algo no de, pues no de este plano, ¿no? No fue un loquillo ahí que luego, pues sí, te lo puedes llegar a encontrar, ¿no? En la carretera alguien. Claro, sí. Pero no, esto no era una persona, definitivamente no lo era. Y lo más raro es que tardé en llegar ya a la desviación para salir hacia Ciudad Sagún y Tulancingo y todo eso, y ya conectar con la carretera Pachuca. Se me hizo muy, muy largo para encontrar la salida a esa desviación, güey. O sea, yo decía, ¿por qué no llego, cabrón? ¿No? Digo, todavía no había Waze en ese entonces, no había, o sea, decía, sí, claro. Entonces no traía yo nada, más bien pues, la ruta ya me la sabía, ya me la grababa y ya sabía que, pues aquí, Tulancingo, va. Y no llegaba, güey. No llegaba, y me empecé a sacar de onda porque dije, ¿por qué tengo la sensación de no estar avanzando, güey, ¿sabes? Y dije, a lo mejor ya me pasé, güey, y no me di cuenta. Entonces empecé así como a sugestionarme. Sentí que pasó mucho más tiempo de lo habitual. Digo, yo hacía ese trayecto muy seguido y a las mismas horas, güey, 2, 3 de la mañana. Y ese día se me hizo muy, muy, muy prolongado ese tramo. Hasta que ya, güey, de repente vi y dije, ay, güey, aquí es, vámonos, ¿no? Pero sí tuve un rato la sensación de como si el tiempo no pasara. Rarísimo, okay, rarísimo. Claro. Y fue a partir de que viste a partir de que vi esa onda, güey. Okay. Sí, fue muy raro. Bueno, me ha pasado eso, me ha pasado igual que... ¿Te cuento más o...? Sí, es que es otra, dale. Bueno, la otra es... Aprovechando el tema. La otra es típico, digo, para no prolongarme tanto. La otra es típico, el señor que ves, ¿no? Estaba yo en un bar donde tocaba yo igual. Esto debe de tener unos... entre 15, 12, 13 años, por ahí. En un bar, güey, en un bar muy viejo, ya no existe ahorita aquí en Pachuca, pero había un bar llamado La Esquina, en donde está el Reloj Monumental, por ahí, por esa zona. Tocaba yo muy seguido ahí. Pues no es un secreto que me ponía yo muy pedo a veces en ese lugar. Y hubo un día donde ya traía yo mis tragos encima y estaba yo platicando con el de la barra y de reojo vi que así en uno como balconcito de este lado, claramente así en fracciones de segundo vi una silueta de un hombre de negro con un sombrero cubriéndole la cara, una gabardina muy larga,
silueta completamente, no vi colores, no vi forma más que la silueta negra de un señor con un sombrero, ¿no? Hacia abajo. Entonces yo hago esto, sí que la chingada. Digo, ay, cabrón, güey. Dice, ¿qué, Huesca? Digo, güey, un señor, cabrón. Me dice, no mames, ya estás bien borracho. Le digo, no, güey, te lo juro. Lo vi, cabrón, estaba aquí. Y sí, eran pues, unos 4 metros, 3 metros hacia allá. Digo, te lo juro, cabrón. Me dice, no me estás choreando. Le digo, no, güey, lo acabo de ver, cabrón. No, mames. Le fue a decir al dueño, ¿no? Ya, yo no supe, pero ya después me dijo, ¿qué crees, güey? Le acabo de decir al dueño, güey. Y ahorita te viene a ver, te va a preguntar unas cosas. Y sí, llegó a los pocos minutos, me dice, oye, ¿dónde viste eso que me dice aquí este güey? Digo, aquí arriba, cabrón, ahí. Dice, ¿qué crees, güey? Ya van varios clientes que lo ven ahí también, güey. Dice, van varios que me dicen, oye, vimos un señor de negro ahí, cabrón. Me dice, no eres el primero. Ya van varios que nos reportan lo mismo y ahí, güey. Y que ven una niña que en el baño, ya sabes. Es el clásico. De ahí se desprenden otras cosas. Pero eso es lo que realmente me ha tocado como experimentar de esa naturaleza. Ya cosas más heavy, así de que, no sé, güey, se caiga un ampli de la nada o cosas así más pesadas, la verdad Sonidos es que... en la noche o así, Sí, ¿no? sí, pero normalmente tienen una explicación y digo, eso fue esto, ¿no? Eso fue esto otro. Sí, sí. Pero sí, así que te puedo yo contar de algo ya más escabroso. Si me acuerdo te lo cuento, pero creo que ahorita no. Pues ustedes dejen acá abajo en los comentarios su anécdota más escalofriante. Y si puede ser con la música mejor. Pero justamente este señor de negro da pie perfectamente a esta primera historia que tenemos aquí para analizar, que es sobre Robert Johnson. Sí, sí. Este blusero famoso por justamente tener un pacto con el diablo, ¿no? ¿De los años 20 fue? 30. 30, perdón, sí. Sí, él nace en 1911. Mississippi, ¿no? Me parece. Mississippi. En los 20 se empieza a cruzar con la música, en los 30 es cuando es reconocido y muere a finales de los 30. Pero les voy a contar más sobre esta historia. Robert Johnson es nacido el 8 de mayo de 1911. Es afroamericano, lo cual es importante. Todos los datos que voy a dar, los puntillos ahí que tengo aquí preparados, son importantes por algo adelante en la historia. Entonces, es un afroamericano y obviamente en ese tiempo existía la segregación racial, ¿no? Sí, sí, sí. Esta gente de color no era bien recibida en ningún lugar, se usaba para la esclavitud, para trabajos... Los vendían básicamente como si fueran un objeto. Sí, ¿no? Estaba como que en el apogeo todo ese tema. Totalmente, estaba en ese momento, exactamente. Pero este niño, desde que era un infante, justamente mostraba interés por la música, porque también investigando un poco más, el blues que nace en los campos donde trabajaban estas personas. Eventualmente algunos conseguían algún instrumento, ellos mismos hacían sus instrumentos, entonces había como que instrumentos entre ellos, ¿no? Porque también muchos vivían en comunidades, muy parecido a lo que sucede hoy a veces en algunas ciudades, que los mismos inmigrantes de alguna otra ciudad viven cerca, ¿no? Agarran algún lugar y por ahí viven, ¿no? Muy, muy similar. Entonces, él desde niño empieza a mostrar este interés por la música, yendo ahí a agarrar los instrumentos que había entre estas mismas comunidades, etc. Y pues, obviamente, él va creciendo y trabaja eventualmente en estos lugares donde, pues, esta gente trabajaba, ¿no? Que era generalmente en los campos. Para la gente que no sabe cómo nació el blues nace entre este grupo de gente de color. El blues del Delta, el blues del Delta, del Mississippi, que básicamente es la raíz principal del blues. Ellos estaban en los campos, los ponían en filas y los iban pasando como para trabajar. Y ya una vez dentro, trabajando todos ellos, empezaban... No es un secreto también que la gente de color tiene esta como habilidad, destreza, facilidad, es muy afino, muy esa sensibilidad para la música. Sí. Entonces, sin instrumentos, alguien empieza por ahí a tararear alguna melodía, alguien la copia, eventualmente a estas melodías les ponían letra de algo que estaban haciendo en ese momento, era la manera también para ellos de desahogarse en ese momento hacia su sentir, lo que estaban pasando,
y pues, también otra persona le respondía, ¿no? Entonces empiezan a hacer Sí, era como cantar su tristeza, ¿no? Exactamente, era la manera en la que desahogaban su tristeza, lo que estaban pasando, y pues eventualmente esto se vuelve pues algo común entre este conjunto de personas. Entonces él crece en un medio donde la música estaba aún en el trabajo, ¿no? De manera nativa, y pues él consigue su primer guitarra. Él hace su primer guitarra, lo cual me pareció muy interesante. Sí, sí. Es una guitarra que antes, eso también era común, ellos de las cajas de madera de productos, en este caso de cajas de cigarros, ellos les ponían cuerdas, un brazo, y hacían sus propias guitarras, muy parecido a esto. Ustedes lo están viendo en pantalla, mira, parecido a esto. Sí, sí, que de ahí toma, de alguna forma, ya tiempo después, toma Bo Diddley, este guitarrista igual de color, y tiene su signature de esa forma, así totalmente rectangular. Cigarette Box Guitars se llaman, que incluso si las buscan en Amazon, actualmente las venden ya con pastillas y potenciómetros. Sí. O sea, se siguen utilizando, sí, ¿no? Sí. Entonces, él hace su primer guitarra de esta forma, la gente empieza a ver que pues, tiene esta curiosidad hacia la música. Pero algo que también no era un secreto es que la gente no ve algo sobresaliente en Robert Johnson. Solamente dicen, pues le gusta la música, pero nadie veía así como, oh, ya vieron lo que está haciendo este niño, claro. Es increíble lo que toca, ¿no? Claro, como no sé, en su tiempo tal vez un Mozart, que era un niño que tocaba increíble. Sí, ya era el niño prodigio, ¿no? Vendados y no sé qué, ¿no? No era el caso, no era el caso, pero sí veían que ya tenía esta inquietud hacia la música. Eventualmente su mamá le regala una guitarra que se rumora que, bueno, o se cree que era una guitarra ya usada, de segunda mano. Que es también con la que salen muchas fotos, ¿no? Es una... No sé si es exactamente esa. Hay una foto muy famosa donde sale él con una de caja. Ajá. Y no sé si haya sido esa, ¿no? No sé si sea esa, que igual ya llegaremos al punto de las fotos, que también es un buen punto. Y bueno, empieza a tener ahora sí ya más acercamiento a la guitarra. Estamos hablando de que esto ya era en los 20s. Robert Johnson tendría para este tiempo unos 10 y algo, ¿no? 10 y algo, ¿no? Pero antes de los 20. Entonces su mamá empieza a ver que tiene esta inquietud y le da como chance de irse a como las zonas más citadinas, a estos clubs donde había gente ya tocando, ganándose la vida tocando en lo que hoy sería como un bar, ¿no? Claro, la banda de bar. Entonces ahí es donde conoce, aquí lo tengo, a 3 exponentes en ese tiempo bastante conocidos, al menos en Delta, que era la ciudad donde vivían, en Mississippi, que son Charlie Payton, Son House y Willie Brown. Willie Brown. Ajá. Que de ahí viene el tema de Crossroads, ¿no? Ya la película de los... Ajá, sí. De los 80, 85. Sí, exactamente. Que esa tiene ahí varias cosas chocas, pero... Sí, seguro, como todas, ¿no? O sea, como la de Motley Crue, como la, ya sabes. La de Queen. Exactamente. Sí, pero bueno, pues es precisamente Hollywood, ¿no? Para comercializarla más, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, especialmente aquí, Son House, que era quien le prestaba su guitarra en los intermedios para que Robert Johnson agarrara la guitarra, pues él decía que no veía talento en Robert Johnson, ¿no? Sino, incluso se dice que la gente cuando lo veía ahí, porque la agarraba ahí, digamos, en el stage y se ponía a tocar, y la gente, de lo mal que lo hacía, hasta a veces se burlaban de él, claro, ya que pues, no era sobresaliente, ¿no? Entonces... esto eventualmente provoca que Robert Johnson pues, como que se desanime, y en ese desánimo él decide irse de la ciudad en busca de su papá. De su papá original, de su papá biológico. Sí, biológico. Ajá, ¿qué es el original? De su papá biológico, porque su papá biológico los abandona cuando él era un niño. De niño, sí. Entonces él se va, intenta buscarlo, y en esta búsqueda es donde conoce a alguien, que ahorita les digo a quién conoce. Pero bueno, él se va de la ciudad, la gente lo deja de ver, unos año y cacho, tampoco es tanto, pero en año y cacho la gente lo deja de ver, él regresa a Delta,
Y ya con todo un estilo, un lenguaje, técnica impresionante, tocando increíble, irreconocible. O sea, incluso esta gente, esos que lo veían y se burlaban de él, ahora lo admiraban. Claro. Del sonido, el lenguaje que tenía, cómo lograba melodías, ya con canciones propias. Entonces, no, las canciones propias son después, pero ya tocando increíble. Y entonces aquí es donde da pie a una historia que es la que está detrás de esta, de cómo hizo un pacto con el diablo, ¿no? Y esta historia puntualmente toma lugar en un cruce de caminos entre la autopista 61 y la 49 en Clarksdale, Mississippi, y la historia cuenta que él pues estaba ahí, tipo medianoche, caminando, haciendo algo por ahí, pasando por ahí, y se encuentra un señor bien vestido, elegante, que podría ser un señor de sombrero, con gabardina, ¿no? Sí, brother, sí. Y cuenta la historia que él le da la guitarra, el señor la afina. La afina, sí. Y le dice, ya estás. Ahí estás. Toma. Sí. Él regresa a la ciudad y es, pues, la historia que se cuenta, ¿no? Sí. Puede ser que sea verídico o no, digo, ya cada quien lo creerá, que incluso en las 29 canciones que solamente tiene grabadas Robert Johnson, una cuenta este suceso muy puntualmente de cómo va a los crossroads, ve a un señor, él se hinca, le da su guitarra y boom, eso fue lo que pasó, ¿no? Hasta como pareciera que da el testimonio entonces, ¿no? En esa canción, pero ok, o sea... Ajá, hasta aquí, por ejemplo... Sigue siendo cuestionable, ¿no? Esta es la historia popular, claro, ¿no? Claro, lo que se cuenta y ya, punto, ya está. Hasta aquí hay algo que, por ejemplo, no sabías, que sí sabías de todo esto. ¿Qué opinas? Yo no sabía, bueno, no tenía muy claro la parte donde él se va y conoce a ese alguien, ¿no? O sea, más bien no sabía yo o no estaba yo tan enterado de la circunstancia que lo motiva, pues, a irse, ¿no? Como que muchas veces... o sea, de boca en boca o lo que vas leyendo con el paso de los años, pues te vas quedando como con la última parte de, él logró eso porque hizo esto, ¿no? Pero como te dije hace unos segunditos, sigue siendo totalmente cuestionable, ¿no? Porque, y sobre todo creo yo que en la época era muy dado o sea, la sociedad en aquel entonces pues, era muy dada, y no nada más en Estados Unidos y de ese sector de la población, ¿no? O en esa zona del país. Yo creo que en todo el mundo éramos muy dados pues de alguna forma ¿cómo decirlo? A gravitar a ciertas cosas rodeadas un poquito de fantasía, de misticismo, de esoterismo, ¿no? Porque eran en aquel entonces cosas que para todos resultaban algo fascinante, creo yo, porque no habían demasiadas distracciones como las hay ahora, no había tanta tecnología, no habían medios de comunicación masivos, ¿no? TikTok. Entonces, bueno, por ejemplo. Entonces, y no, nunca voy a tener TikTok, no me busquen ahí. Entonces, la cosa aquí es que la época y la etapa por la que estaba pasando el mundo en ese entonces era mucho más receptiva a ese tipo de cosas. Y lo mismo, por el mismo resultado, creo que yo creo, que se iba como haciendo la bola de nieve más grande y más grande y más grande, y más gente como que adoptaba de boca en boca la leyenda, ¿no? No, es que, ¿qué crees? Que dijeron que ese güey hizo esto y esto y esto y ahora por eso toca así. Y al rato ya se había enterado todo el condado. Y al rato ya sabían, no sé, 3, 4 regiones más. Se propagaba rapidísimo, ¿no? Y como no habían otras cosas, tal vez difundidas o con las que nos pudiéramos hacer como una comparación, ¿no? No, a mí se me hace que pasó más bien. O darnos cuenta de esto. O cuestionarlo, ¿no? Claro. O sea, más bien lo primero que llegaba a tus oídos era la verdad, güey. Claro. O era a lo que más gravitaba. Que esta cultura de cuestionarse no tiene tanto, o sea, no. O sea, ya como en boga, ¿no? Siempre ha existido desde los grandes filósofos. Sí, claro. ¿no? Pero así como que sea popular tampoco era tan... No, entonces yo sí pienso que tuvo mucho que ver el surgimiento de este tipo de mitos, tal vez en torno a ciertos personajes, pues porque la gente gravitaba fácilmente a eso, ¿no?
pero a la fecha, y te lo puedo decir ahorita que lo estamos Ujú. platicando, a mí sí se me hace algo fascinante, güey, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué? Porque si me pongo a lo mejor muy frío y muy pragmático, yo te voy a decir, no, güey, o sea, olvídate de eso. Si quieres tocar chingón, tienes que practicar y sabes, ¿no? O sea, sí, obvio. Ujú. Pero así como te decía al inicio, sí soy como que de este lado y digo, puede que haya una posibilidad aquí, pero no descarto la de acá, güey. Claro. O sea, yo no estuve ahí, yo no estuve en el Ujú. crucero, ¿no? Yo Exacto. no estuve ahí en la encrucijada y yo te supe decir, sí, sí es cierto, sí apareció ese señor y pasó esto, güey. Pero ahí está muchas veces el factor que lleva a estos personajes a inmortalizarse de una Claro. manera, güey. Ujú. Tú oyes de Robert Johnson, a lo mejor vas empezando en este pedo de la guitarra y estás empezando a tocar y te platica alguien del blues, ¿no? Y de ciertas Ujú. cosas en torno a eso. Sale Robert Johnson y te van a decir, fue un señor que le vendió su alma al diablo o hizo pacto con el diablo o Ujú. algo para lograr el propósito que él quería o el éxito que él buscaba, yo qué sé. Ujú. Y ahí ya es algo fascinante, güey. Ya Claro. cada quien ahí dirá, ah, no mames, son mamadas. O va a decir alguien, no, sí, pues no lo descarto, Ujú. güey, ¿no? Ujú. Lo cierto es que, bueno, actualmente es un hecho que quien quiere progresar en el instrumento, ya yéndonos hacia ese lado, perdón, hay que practicar, güey. Hay que Exactamente. sentarse horas porque, vaya, o sea, si se tratara de que casos como Robert Johnson fueran del todo verídicos, pues, güey, entonces tendríamos Millones decenas, miles, el cientos diablo sería rico en almas, ¿no? exacto, o sea, tendríamos a muchos más guitarristas haciendo lo mismo, ¿no? Pues aquí es obra de estar sentado dándole recio. Que ¿no? justamente eso nos lleva a la parte que investigando No. logré encontrar A y ver. que no es tan común que se cuenta. Hasta aquí esa es la historia que todos conocemos. Esa es la leyenda, ¿no? güey. Exactamente. Ah. Pero justamente en este viaje que él hace, mencioné que él conoce a una persona. Él conoce a un guitarrista que se llama Ike Zimmerman, quien era un guitarrista súper, al menos lo que decía la gente de ese tiempo, era el mejor guitarrista del sur de Mississippi. Entonces, Johnson lo conoce en esta búsqueda por su papá biológico, lo conoce y él de alguna manera se vuelve su aprendiz. No sé si le pidió clases o cómo, pero el chiste es que él le daba clases todas las noches, se iban al cementerio a practicar. ¿Por qué el cementerio? Por 3 razones. Esa no me la sabía, güey. Número 1, el cementerio quedaba enfrente de la casa de este cuate de Ike. Zimmerman. Ajá, exactamente. Quedaba enfrente. Entonces, esa era la razón número 1. La razón número 2 es que Zimmerman sí decía que de cierta manera los espíritus te daban esa aura de blues. Claro. Es lo que él decía. Y la tercera que también decía Zimmerman es que, y si aquí te equivocas, si aquí tocas feo, aquí nadie te va a decir Nadie te va a decir, claro. Esas eran las razones por las que practicaban en un cementerio, ¿no? Ahora... Eso está cabrón, güey. O sea, eso tiene simbólicamente... Sí. Simbólicamente eso está muy cabrón, güey. Porcentualmente sí influye. Sí. Definitivamente. Entonces, él no se va un día, no se fue 2 días, no se fue una semana, no se fue un mes, él se fue poco más de un año. Ajá. Entonces, durante más de un año o un año aproximadamente, Robert Johnson estuvo ensayando. Sí. Robert Johnson tuvo un maestro. Robert Johnson tuvo un mentor y se iba todas las noches a practicar, que es justamente lo que tú decías, y que de aquí ya le quita un poco de misticismo de por qué él regresa siendo tan bueno. Claro. No solamente se fue a estudiar con el mejor guitarrista de ese momento del blues del sur de Mississippi. Entonces esto ya le quita mucho misticismo a la historia, mucho mito, pero eso no quita los últimos puntos que tengo aquí, que ya los perdí. Ya se los robó Aquí están, ya los encontré. Digo, esa es la parte que no se cuenta tanto de la historia, que incluso yo tampoco conocía. Ajá. Pero eso no quita los puntos aquí que tengo. Los datos raros que sí envuelven a la vida e historia de Robert Johnson. Solo tiene 29 canciones grabadas. Investigué. Dije, ¿qué tan común o qué tan fácil era grabar canciones en ese tiempo? Entonces, ¿no? Porque uno podría decir, tiene 29, oye, eran demasiadas para la época. No, demasiados guitarristas contemporáneos a su época superan las 60, 70 canciones grabadas. Sí. Fácil,
Hay quienes hasta tienen 300 canciones grabadas en ese momento. Quiere decir que contextualmente es el guitarrista que menos canciones grabó. De todos los Y de tomando en cuenta que él cuando regresa de estas clases o de este retiro, o como lo quieran ver, él se volvió el mejor de Delta, al menos en Mississippi. Entonces, si eres el mejor, la gente te va a buscar para que grabes, para que hagas, para que ver cómo hace negocio contigo, ¿no? Lo cual no sucedió con Robert Johnson y solamente grabó 29 canciones. De esas 29, 6 canciones hablan o tocan el tema del diablo. Puntualmente él menciona devil, o sea, diablo, ¿no? Sí, abiertamente, ni siquiera es una figura ni nada. Entonces, también eso está curioso. No era un tema normal en las canciones de blues. Los temas típicos en el blues es estoy sufriendo, me siento triste, o esto no me está chido, o la lo vida que sea, no es justa, ¿no? Protesta, queja, tristeza, pero no el diablo. Claro. Y 6 de esas 29 canciones, lo cual hace un porcentaje alto, son específicamente el diablo. Es otro punto. Era un errante. Nunca se estableció en un lugar como tal. Claro. Y pues, siendo un músico tan bueno y poniéndote de moda, oye, pues... Sí, pues te hubieras podido establecer fácilmente en un solo lugar, ¿no? Pero él no pudo establecerse en ningún lugar, siempre fue un músico errante de ciudad en ciudad. Yeah. ¿No? Lo cual también está raro. Raro también es que solamente existen 2 fotos verídicas. Sí, donde sí es él. De él. Hay una tercera que está ahí debatible, que sí, que sí, no, pero solamente existen 2 fotos oficiales de él, que seguramente aquí les voy a poner. Sí, donde está de frente como... Sí, hay una que tiene la guitarra, que es justo la que mencionas. Sí, esa es la que yo creo todos tenemos. Esa, esa foto es... Exactamente. Existe esta otra, que esta también es oficial, donde ahí tiene la guitarra. Y la tercera en debate es esta, donde aparece con alguien. No, esta, muchos dicen que es un montaje, que no es una foto real. Yo pensaría que es un montaje también, sí. Muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Igual, investigando, no era muy común que la gente tuviera fotos. Eso era para los ricos. Sí. No era muy accesible. Entonces ahí está debatible si esto es místico o no. Sí. Pero solamente existen 2 fotos de él, ¿no? Sí. Y el último punto y el más importante, el que a mí me voló la cabeza, que ese sí yo no lo sabía, es que él muere en 1938. Si alguien es bueno para las matemáticas y nació en 1911, él muere a los 27 años. Sí. Él inaugura el club de los 27. ¡Ah, la madre! Eso está muy loco. Tengo algo, ya si quieres al rato lo abordamos, sobre el club de los 27. De una hipotética razón de por qué estas personas, sobre todo artistas, sobre todo celebridades, de diferentes ramas, no nada más músicos, han muerto a esa edad. De hecho, se me olvidó decirte que también quería yo como incluir ese tema. Pues si quieres ahorita tú hablas del que quieras ahorita. Mira, tú puedes hablar porque tú vas a hablar del club de los 27. Sí, ahí lo tengo preparado, pero igual si tienes... Yo puedo meter ahí un fragmentito de algo que se relaciona directamente con eso y está bien interesante. Ok, y algo que me causó curiosidad porque también investigué sobre el club de los 27 es que todos han muerto por causa de sustancias tóxicas. Supuestamente. Otra cosa que también me llamó mucho la atención, que no lo encontré dicho tácitamente, pero tienen en común, yo me di cuenta, es que todos mueren solos. Nadie muere acompañado. Artistas reconocidos de miles de seguidores mueren solos. En circunstancias misteriosas, raras. Todas tienen que ver con los estupefacientes o droga, alcohol, básicamente. Alguna situación, sí. Y todos mueren solos. Eso me llamó también mucho la atención. Que no solamente mueren a los 27, sino mueren en circunstancias muy similares. Todos. No hay uno que no. Y si no me creen, investiguen. Sí. Todos. Entonces... Y normalmente se asocia que si Kurt Cobain, que si James Dean, que si Janis Joplin, ¿no? Pero, güey, la lista es muy enorme, güey. Sí, hay máximos exponentes, pero la lista es larga. Sí. Valentín Morrison. Pues sí, no, pues también, de alguna forma. Entonces... y bueno, hasta aquí es el tema de Robert Johnson. Robert Johnson, sí. Entonces, no sé, ustedes lo opinen ahí abajo en los comentarios si
si hizo un pacto o no hizo un pacto, se puso a Sí. practicar un poco de las dos, tal vez. Yo concluiría en esa parte, Ah. o sea, concluiría con que a mí en lo personal, o sea, a mí se me hace fascinante la parte mítica, ¿no? Y está chingón para mí, o sea, güey, o sea, imagínate, porque pon la imagen en tu cabeza, ¿no? O sea, pon esa escena de un güey a la medianoche en una encrucijada Claro. ahí y de verdad viviendo esa experiencia, ¿no? No sé, o sea, se me hace algo que no lo tiraría yo de alucine o de Sí, decir, sí. nah, pues eso no, güey. No, güey, o sea, se me hace interesante, ¿no? Ujú. Pero lo que se me hace más concreto y más realista, o sea, el realismo por excelencia Ujú. va a dar mucho más frutos que el idealismo, ¿no? El Claro. idealismo pues puede quedar en un sueño, puede quedar en algo que es producto de tu Ujú. imaginación. El realismo aquí y eso pues va para todos, güey, Claro. ¿no? A ver, sí, a lo mejor Robert Johnson, por alguna situación, tuvo un acercamiento a otro tipo de ser, a otro tipo de inteligencia, llámenlo como quieran. Ok, pero si tú hoy en día quieres ser un buen guitarrista, toques blues, toques jazz, toques metal, toques lo que quieras, tienes que sentarte a practicar. No es, o sea, lo que voy es que esto no sirva de referencia para el guitarrista que quiere decir, pues a ver si yo hago algo similar para tocar bien, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, olvídense de eso, ¿no? Ujú. Porque hasta cierto punto pues no sabemos si eso tomó lugar realmente o no. Digo, la parte mítica y la parte de la leyenda y del boca en boca está chingón, pero aquí no hay de otra. Quieres progresar en tu instrumento, tienes que practicar Claro. horas y horas durante años, ¿no? Eso que ni qué, ¿no? Pues hasta aquí esa historia. A ver, César, ¿qué historia tienes para compartir Mira, con todos nosotros? yo te había hablado del tema de De Marilyn Marilyn Manson, Manson. ¿no? Yo te voy a contar Ujú. o sea, esto lo voy a basar en lo que a mí me tocó vivir y experimentar en torno Claro. a Marilyn Manson en los 90, Ujú. ¿sí? A mí me toca el lanzamiento del Antichrist Superstar Ujú. del 96. A mí me tocó escucharlo y acercarme a ese material de Manson. Sí, yo iba en la secundaria, iba en tercero secundario, por ahí. Entonces pasa que nos enteramos varios cuates, ¿no? En la secundaria que ya había salido el nuevo disco de Marilyn Manson, ¿no? Y que estaba bien satánico, nos decían. La simbología y que la flecha del rayo hacia abajo, ¿no? Que es, según, si no mal recuerdo, es el símbolo del ángel caído o algo así. Entre otras cosas, un cuate lo compró, un cuate compra el disco, lo lleva, lo escuchamos y nos pusimos a ver el arte, ¿no? Y pues a esa edad, güey, o sea, 13 años, 14 años, pues lo ves y si en la cabecita de un adolescente, poquito después de la pubertad, pues está ay, esto es satánico, ay, pues es el morbo, ¿sabes? Del chavo, ¿no? Que dice, güey, esto es satánico y lo tenemos aquí, no mames, güey. Eso está chingón, o sea, en ese momento yo me acuerdo, güey, que eran unas como cosquillas en el estómago de, güey, tenemos esto aquí, cabrón, ¿sabes? Y a lo mejor más allá de prestar atención o clavarnos en la parte de la obra musical, ¿sí? De lo que se escuchaba, pues nos fijábamos mucho en el arte, ¿no? Toda la simbología, las palabras, ¿no? Ciertas imágenes de aquí que coincidan con estas de acá, y que si Manson en la contraportada sale como con un nepe, ¿no? Ahí de plástico y como con dos mangueras hacia Twiggy Ramírez y creo que sea el guitarrista, o no me acuerdo hacia quién. Todo eso, ¿no? Decíamos, más allá de asustarnos o algo, tratábamos de encontrarle un significado, ¿no? Donde empieza ya la cosa un poquito temerosa para nosotros es cuando descubrimos que traía una rola escondida, el track 99. Ok. Ajá, o sea, el disco creo que trae en tracklist normal, no me acuerdo si 14, no sé cuántas canciones, ahorita checamos. Pero, o sea, acaba la última rola, The Man That You Fear, y empieza a ocurrir, cuando acaba la rola, empieza a ocurrir un caos sonoro. O sea, bajo, guitarra, todo se empieza como a deshacer, güey, se empieza como a desmoronar. Y eso ya desde ahí dijimos, ay, cabrón. Y empiezan a surgir como unas voces, como loops de voces
diciendo, ¿cómo dice? Una frase que es bastante heavy, güey, dice, when all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así como, cuando todos tus deseos sean cumplidos, muchos de tus sueños serán destruidos. Y eso ya lo fui a entender ya de adulto y dije, ay, güey, ¿no? O sea, esa línea entre el desear, ¿sí? Y el soñar algo, realmente nunca la tienes clara en la vida, ¿no? Hasta que llegan ciertas circunstancias. Pero bueno, pasa esa rola, empieza a ocurrir como todo ese caos sonoro, ¿sí? Hay un final y el disco no para, güey. Se empieza a ir ahí 15. Creo que cada track dura un segundo, güey. Se empieza a ir 15. O sea, vimos ahí en la pantallita, en el display, güey, que empezaba a subir, güey. Llega al 99 y en el 99 hay otro track, güey. El famoso track 99 que siempre se dijo que son alabanzas a Satanás. Ok. No teníamos la letra en aquel entonces, pero ya después, muchos años después, yo la busqué en internet, la encontré y pues no aparece como tal, o no podría yo interpretarlo como una alabanza, Dios de la oscuridad, te venero, no, güey. Habla de otras cosas más filosóficas, ¿no? Más existencialistas, ¿no? Diría yo. Y de cosas que tienen hasta cierto carácter como profético, ¿no? Como medio de oráculo, ¿no? Y que tiene algo que ver, pues sí, con toda la historia que al parecer se enlaza con más discos de Manson que sacó después. Y así como acaba, creo, ese track 99, empieza otra vez el álbum. Entonces, todo eso, más allá de pensar que es algo demoníaco, ¿no? Que puede ser algo que tiene que ver con las fuerzas del mal o lo que quieras. A mí lo que ya tiempo después se me hizo súper ingenioso es la manera de plasmar la obra, güey, y de pensarla como una imagen general y dividirla en canciones, ¿no? Dividirla como en momentos. Eso es arte, güey. Claro. Entonces, más allá de verlo y verlo todo negro, rojo, una flecha para abajo, Manson con un ojo para acá y como con la piel descarapelada y cosas así, pues eso es la estética del álbum, ¿no? Más no es una alusión directa a algo macabro o a algo siniestro, ¿no? Porque todo eso, pues sí, o sea, de primera vista puedes decir, güey, ¿quién es este cabrón? Pero no deja de ser, y Manson es muy bueno para eso, y hay muchas bandas que también lo hacen, o artistas que lo hacen, son muy, muy buenos plasmando dentro de su arte la belleza de lo oscuro, ¿sabes? Okay. La belleza que puede tener hasta las obras más siniestras o más satánicas, ¿no? Si así lo quieres ver. Y son cosas bellísimas, güey, ¿no? Y aparte todo el trabajo de la gente que está incluida para hacer ese tipo de maquillajes, güey, para hacer ese tipo de caracterizaciones. Eso es arte, güey. Y eso es habilidad de alguien o de un equipo de trabajo para tener ese resultado y ya tener un producto y venderlo, güey. La cosa es esa, que de acuerdo a cómo tú lo ves, como tú lo concibes, dices, esto es del diablo. No puede ser de otro. Y claro, ya tú decides si te adentras en esa obra o te asustas y dices, no, yo mejor esto no le hago caso. Y eso, bueno, ya va a depender mucho de las creencias de la persona, ¿no? De sus principios, de su ética, de la moralidad que pueda tener güey, o sea, cuánta gente no ha... Y pasó hace poquito en San Luis Potosí, que no querían que se presentara. Ah, sí, que hicieron una huelga. 6,000 firmas sí, o no sé cuántas juntaron que pues no sirvieron para nada, porque terminaron yendo más de 200,000 personas. Claro. Ahí eso fue muy importante, güey. O sea, ahorita ya no se habla de eso, porque ya sabes que ahorita todo caduca inmediatamente, ¿no? Sí. Siguiente noticia, ¿no? Sí. Siguiente meme, siguiente babosada de la que hay que estar hablando todos, ¿no? Pero eso fue un hito en el país, güey. Independientemente de las circunstancias en las que se dio y que si el gobierno y que si el gobernador o no sé si fue el presidente municipal, no sé, que apoyaron a que él se presentara, la gente fue, güey. La gente fue olvidándose un poco ahí del tema de esto es malo, esta música no es buena, esto daña a la juventud, esto incita a esto malo, a esto otro, ¿no? La gente asistió, güey.
Mm. Porque eso demuestra que ya en la actualidad, con todo y que podemos tener un montón de distractores y de cosas que cada vez nos tienen más hueca la cabeza, güey, hay gente que sigue siendo como más apegada a sus convicciones reales, güey. Es decir, a mí me gusta el arte de este cabrón, güey. Me gustan sus canciones, me gustan sus letras. Yo encuentro un valor agregado en lo que hace y un significado. Y se demostró que mucha gente se va sobre ese lado y muy poca gente se va al lado de querer vetar todo porque nomás no lo entiende, güey. Claro. Entonces eso me hizo muy importante y me dio gusto. Pero sí, hablando de todo el tema Manson, del ocultismo, también la parte mítica de que si sacrificaba animales en sus conciertos, cosa que pues, creo que nunca se vio La secta que hay realmente. detrás de... Es que también ahí toda esa parte que, o sea, es que es junto con pegado, güey. O sea, dices, ese güey hace esto y es de esta naturaleza, entonces se le empiezan a pegar automáticamente otras cosas, ¿no? Me lo imagino así como una fruta así donde pues, va un mosquito y luego va el otro y el otro y al rato ya tienes toda la fruta llena de moscos, ¿no? Pero ahí es donde para mí tiene que entrar la validación del público de decir, ¿qué me importa de Marilyn Manson en este caso? ¿Qué me importa de él? ¿Qué es lo que o más bien, qué me aporta su obra, ¿no? ¿En qué me fijo? ¿En sus escándalos mediáticos? Me fijo en sus looks, ¿no? Que si una vez cuando sacó Mechanical Animal se puso implantes de senos, ¿no? Y ay, no, me escandalicé. Y que si las costillas, que si se quitó las costillas para poder no sé qué cosa. ¿Te quieres fijar en eso o te quieres fijar en la música, ¿no? Que es realmente lo que de estos artistas de esa naturaleza te está dejando algo a ti. Entonces, yo llegué a un punto donde dije, a mí me gusta la música de este güey, me gusta poner sus discos, el Antichrist Superstar, güey, suena. Es un álbum del 90. ¿Lo has oído? No. ¿Todo? No, güey, escúchalo. Completo, de principio a fin. De preferencia así en un sistema de audio cabrón o con unos buenos audífonos, güey, es de las mejores producciones que vas a escuchar en tu vida. ¿eh? O al menos dentro de lo que es sí, de ese género. El hard rock, ¿no? O el shock rock, que como que es donde lo categorizan más a Manson, ¿no? O el industrial, ¿no? También. Güey, es una mega producción, cabrón. Entonces ya pasando los años dije, güey, olvídate un poco de la parte que si el satanismo, que si la cuestión sectaria que pudiera haber detrás, ¿no? La cuestión perjudicial, ¿no? Para la gente, digo, se le ha vinculado igual con temas de gente que se ha dado cuello, ¿no? Gente que ha hecho otras cosas hacia otras personas, pero pues una vez que te fijas en la música, te fijas en la obra y en cómo está elaborada esa obra, lo demás lo dejas completamente al lado. O sea, para ti esta frase de separar al artista de la obra es algo que crees. O sea, no importa cómo sea la persona, si su obra o su arte es... Es que vuelvo a lo mismo. Como Michael Jackson, ¿no? Que se debate, que si abusaba o no. Claro. Vuelvo a lo mismo ahí de tú como audiencia, ¿en qué es en lo que te quieres fijar? ¿no? Yo he preferido fijarme en la música de todas estas bandas que de las que sí he aprendido algo, ¿no? Ya sea a nivel guitarra, ya sea a nivel arreglo, a nivel composición, ya sea a nivel producción, ¿no? A mí no me importa si James Hetfield es alcohólico o si es, no sé, hay otro por ahí, no sé si Dean Castronovo, el baterista, si pues le daba de repente de chanclazos a su señora, güey. No me interesa, güey. Okay. No lo voy a juzgar por eso, ¿no? O voy a retirar mi interés por esos factores que son muy personales. ¿sí? Si en lo que yo me quiero enfocar es en su obra, pues me enfoco en eso. Yo lo veo de esa manera. Y si la obra pues, tampoco me está aportando nada, si no me está enseñando nada o no estoy jalando algo de ahí hacia mí, hacia mi propio aprendizaje, pues la descarto, ¿no? Entonces sí ha llegado a pasarme de esa manera que más allá en el caso de gente como Marilyn Manson, gente como Alice Cooper, tal vez, ¿no? Hasta Kiss, si quieres.
Iggy Pop tal vez, David Bowie también en su momento, que hacían cosas demasiado extravagantes, güey, y que cruzaban como ciertos límites a veces de acuerdo a los principios de la gente o los públicos de diferentes épocas. Güey, escucha su música. Son obras geniales, ¿no? Pero te digo, es en lo que cada quien prefiera fijarse. ¿No? Porque yo que quiero adoptar de un Zakk Wylde, por ejemplo, como guitarrista, pues yo quiero tocar como él, ¿no? Me interesa saber tocar como él, no ponerme las pedotas que él se ponía, ¿no? Que bueno, también terminé haciéndolo de repente, ¿no? En su momento. Dimebag Darrell. Exactamente, güey. ¿Qué quieres aprender de Dimebag Darrell, güey? ¿Quieres aprender a tocar esos riffs, a sonar de esa manera, a dominar el instrumento de esa forma y tú hacer tu propio pedo con eso? O a tomar whisky. O a tomar Jack Daniels o chelas como él lo hacía. Tú eliges, güey. Tú decides. Yo decido fijarme más en la música, ¿no? Y no dejarme tanto jalar por la parte, pues un poquito del dark side de esa persona. Dark side que todos tenemos. Sí. Es lo que te decía. Algunos lo controlan mejor que otros, pero ahí está. Pero ahí está siempre, güey. Siempre va a estar ahí, nada más tú ya sabes cómo hacerle, espérame, no me estés chingando. Sí. Si dejas que te chingue y le haces caso, probablemente no te vaya a convenir tanto, ¿no? Claro. Aquí está. Chécate esto, güey. Mira. Hay una hipótesis o una teoría, ¿no? Sobre algo que se relaciona directamente con... O bueno, se relaciona de alguna forma. ¿Mande? ¿Con el número 27 o...? Con el tema de la gente que ha trascendido, vamos a decirlo, a sus 27 años o en esa franja de tiempo por ahí cerca. Bueno, mira. Hay un fenómeno astrológico, que se llama la vuelta a Saturno. Ok. Mira, vuelta a Saturno se refiere al retorno de Saturno, un fenómeno astrológico que ocurre cuando el planeta Saturno regresa a la misma posición en la carta natal de una persona que tenía en el momento de su nacimiento, generalmente entre los 28 y 30 años. ¿Sí? Este tránsito es considerado un umbral importante a la adultez, marcado por la reflexión, la responsabilidad, la necesidad de construir una vida más alineada con las propias elecciones, lo que puede generar desafíos, pero también un profundo crecimiento personal. ¿Sí? ¿Qué implica el retorno a Saturno en cuanto a madurez y responsabilidad? Es una etapa donde se asumen responsabilidades y se deja atrás la juventud para abrazar la adultez. En cuanto a transformación y reajuste, Saturno, como planeta que rige el orden y la disciplina, impulsa a reajustar el rumbo de la vida y a enfrentar situaciones que impiden el brillo personal. Cuestionamiento del pasado. Esto es bien importante, se invita a reflexionar sobre las estructuras familiares y sociales heredadas para soltar patrones que ya no sirven. Claridad y autenticidad. El tránsito puede ser un momento de aprendizaje profundo que conduce a una mayor claridad sobre quién se es y hacia dónde se dirige la vida. A grandes rasgos es eso. Entonces, se habla, y alguna vez, que a lo mejor me estoy equivocando, no lo pude corroborar. Yo tengo la biografía de Maynard James Keenan, el vocalista de Tool. Esta que se llama A Perfect Union of Contrary Things, ¿no? Okay. A grandes rasgos de que pues, se dedica al tema de los vinos y todo eso, y además al tema de la música, ¿no? Y otras cosillas por ahí. Y si no estoy equivocado, él menciona ahí o en algún otro, estoy seguro que lo vi en algún otro documento, que esta gente del Club de los 27 no logró dar su vuelta a Saturno. Okay. ¿Sabes? Por eso es que pues ya no están aquí, porque supuestamente cuando llegas a esa edad y empiezas ya a rascarle a los 28 y entrar a tus 30, si no hay todo este listado de cosas que tendrías quizá que adoptar o abrazar esas cosas para tener una nueva vida, una vida de diferente manera, pues no la vas a librar, ¿sí? Entonces, cuando yo vi que sí, estoy casi seguro que él fue el que lo mencionó, se me hizo muy interesante. Porque yo creo que para todos, sí, efectivamente, esa franja de tiempo entre tus 27 y tus 30 es difícil.
es difícil. Y hay muchas cosas ocurriendo. Y si no te pones pilas, igual y hasta ahí llegas. Pero eso ¿no? aplica a cualquier ser humano, o sea, no necesariamente a un artista. No, aplica a cualquier ser humano. Y ya después hay otra, y que no me acuerdo si lo decía aquí. Esa es la primera. La siguiente ocurre, no lo dice aquí, pero me parece que ya es por ahí de los 60. Ok. Ajá, entonces, se supone que cuando llegas ya a esa edad y ocurre otra vez este fenómeno para ti, según tu fecha de nacimiento y todo eso, es como una segunda oportunidad de poder realinear muchas cosas. Pero ¿no? si llegas, ¿no? Porque si ya es también llegas. es un número alto. Sí, claro. Pero supone que ya a partir de ahí es tu último chance de ya tener mucho más sabiduría, mucho más capacidad de estar consciente de ti mismo, de tu vida, de lo que has hecho y lo que todavía quieres hacer. Uh-huh. Y cambia. Se supone que puedes cambiar el curso de las cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues esto es también totalmente cuestionable, ¿no? O sea, sí. no vamos a poderle echar no hay un hecho científico tal vez que la vale. Pues. Y no le podríamos echar la culpa a Saturno de nuestras desgracias, ¿no? O sea, Saturno está no sé cuántos pinches años luz de aquí, ¿no? Ajá. Entonces, es que Saturno, o con Mercurio retrógrado, ¿no, güey? Que ahorita, ay, no mames, me siento de la chingada, güey, no me sale nada, y ya estoy hasta la madre, y me pasa esto y esto. Ay, seguramente ese pinche Mercurio retrógrado. No, brother. Eres tú que no tienes control de tu existencia, güey. O no te has dado un ratito para decir, hey, tranquilo, güey. No le eches la culpa a un cuerpo celeste, güey, ¿sabes? A una roca ahí. Pero esto se me hizo interesante hilarlo un poquito con ese tema de los 27. De los 27, ¿no? Yo encontré ahí que de entre varios datos que el número 27 en la cábala representa el cerrar ciclos. Sí. Entonces, también que tiene algo que ver ahí con cerrar un ciclo, ¿no? Sí, yo creo que finalmente esta gente, por alguna razón, a esa edad y en esa etapa de su vida, pues hasta ahí llega, ¿no? Porque son muchas cosas las que pueden estar interviniendo ahí. Sí, como que cerraron ahí su ciclo creativo. Exacto. Porque también la mayoría se fueron en el pic. Exactamente. No se fueron en decadencia o ascendiendo. Se fueron cuando eran ese artista. Exacto. Y ya después también se habla de la otra parte, igual ahí como con cierto grado medio macabro, ¿no? De que si a estas personas realmente las hicieron parecer como que se desvivieron, ¿no? De varios dicen que mucho de eso fue planeado, fue orquestado. También justamente de los que mencionábamos que eran los más populares, están, aquí los tengo, Robert Johnson, Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Que son de los que más se tiene como en el reflector. Son los más globales, que también, bueno, no todos, pero la mayoría comparten rasgos en común. En su momento eran un artista disruptivo. Exactamente. Un artista que no seguía las reglas, Hendrix que hablaba, el claro que alzaba la voz. Bueno, a él todavía tiene un factor más grande, ¿no? Que era un afroamericano, ¿no? Janis Joplin, en ese momento contextual, también que ya tiene muchos años, era mujer. Ya, ese simple hecho de ser mujer y tratar de alzar la voz y ser diferente y ser disruptivo y ser diferente, era suficiente como para que ni siquiera sectas y así, sino el gobierno no le convenía que... Y ves que iba en detrimento a sus intereses a nivel económico, social, ¿no? De todo tipo de infraestructuras, ¿no? O sea, cabrón, o sea, este güey está diciendo estas cosas en televisión abierta o en cadena nacional, lo están viendo millones de personas. Y no nos conviene que la gente escuche lo que este güey está diciendo. Claro. O que empiece a hacerlos pensar, eso no lo había visto de esta manera. Esto puede ser diferente. Entonces... Que en su momento la televisión, digo, ahorita ya no es tan poderosa, pero en su momento era todo. Todo. No había nada más que la televisión. Era tu ventana a la realidad. Claro, ¿no? a otra cosa. Como ahora lo es esta chingadera. Sí, era tu oportunidad de ver
algo a nivel global. A nivel global. Entonces, pues, obviamente no le convenía a mucha gente, ¿no? Sí, me acuerdo que decía, hay un short por ahí en YouTube de Stevie Ray, que le preguntan algo así como, ¿qué piensas tú de lo que pasó con Hendrix, ¿no? Y así, en resumen, por ahí dice, espantó a mucha gente, asustó a mucha gente. Y dice, ahí te la dejo. Así como... Que también Stevie Ray... Tú piénsale, ¿no? También. Se va en circunstancias cuestionables, ¿no? El tema del helicóptero. Sí, ¿no? que por ahí he escuchado... Y Clapton tiene algo que ver por ahí. Que he escuchado de gente que se dedica a investigar crímenes y toda esta cuestión, que la mejor manera de deshacerte de alguien por completo es en un accidente aéreo. Sí. No hay mejor manera de hacerlo. Sí, no hay mejor. No queda evidencia. No queda evidencia de nada. Y no es rastreable si el piloto era cómplice, que si el avión tenía una falla, no es rastreable porque como todo queda hecho pedazos, es la mejor manera de lavarse las manos bien para deshacerse de alguien. Lo otro está grueso porque imagínate que, pues sí, efectivamente, todas estas personas, por pensar un poco diferente o por pensar afuera de la caja, ¿no? E influenciar a tanta gente alrededor del mundo, y haya otra gente que te dice, no, eso a mí no me conviene, claro, compadre, te voy a callar, a ver cómo le hago, pero te callo, ¿no? Güey. Eso, ahí sí ya eso no estamos. Eso creo que termina dando más miedo. Es lo más terrorífico. Sí, claro, definitivamente. Sí, porque. Por eso no va a subir este episodio. Esto se queda aquí entre nosotros, ¿no? Al rato el Huesca ahí, ¿no? No sé, o sea, finalmente son cosas que sí, son de dominio público, claro, y también son. Al ser dominio público, pues también terminan siendo como de una cuestión más pop, güey, ¿no? O sea, finalmente son fenómenos que conforman también lo que es la cultura pop. O sea, son cosas de las que se habla y se divulga y todo, pero el trasfondo puede ser más delicado de lo que nosotros creemos. Entonces, me llevaría exactamente a lo mismo que ya te vengo diciendo hace unos minutos. ¿Qué crees tú, no? Claro. ¿Qué puedes tomar de ahí que a ti te vaya a beneficiar, que a ti te vaya a enriquecer de alguna forma? ¿La obra de estas personas o los mitos y tal vez los escándalos en torno a estas personas? Claro. Tú decides qué es lo que te llama más la atención. En mi caso, yo trato de fijarme única y exclusivamente o de aprender de las obras, ¿no? Lo otro, pues sí, se me puede hacer interesante, pero primero para mí está la música, ¿no? Claro. Antes que toda la mitología que puede rodear a un artista o una banda, ¿no? Pues ahí está, a ti que ya llegas a esta parte del episodio, definitivamente quiere decir que te gustó. Este fue un episodio muy diferente, igual me llama la atención empezar a explorar algunos otros formatos del podcast, sí, platicando con músicos, que siempre tenemos puntos interesantes sobre otros temas que no necesariamente son la música. Sí, o la guitarra, ¿no? Pero hay muchos temas alrededor de esto, ¿no? Entonces, si te gustó, ayúdame suscribiéndote, dándole like, compartiendo, comentando, todo eso ayuda mucho. Acá abajo en la caja de descripción están nuestras redes sociales por si no nos siguen. Y pueden ver nuestro trabajo 100% musical, nada esotérico ni nada de misterio. Sin más por este episodio, nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo el lunes y el jueves con otro contenido musical. Chao. Cuídense.